Aquí queda picante. Dale, métele. Ahora mismo en Spotify tiene 51.700 oyentes mensual. Ok. Toquicha tiene 10 millones. En la escuela, ¿qué te enseñan a ti? ¿A respetar o a irrespetar a la policía? Toquicha fue En persona, fue pareja de un hermano mío antes de ella ser artista. Ey, y ella, sí, y ella, ¿Cómo? Una santa ella era. tiene Ella buena era una santa. educación. Bienvenidos, señores, a este nuevo episodio. Nosotros vamos a estar hablando de un tema fundamental en la sociedad dominicana, que es sobre si los artistas y las personas de influencia pública tienen la responsabilidad de transmitir buenos valores hacia la sociedad. Nosotros tenemos a todo el equipo el día de hoy, entonces vamos a explicarlo como nunca te lo han explicado, a la galleta. Entonces yo voy a empezar con una pregunta básica que le voy a hacer a cada uno, 2 minutos. Si los artistas, las figuras públicas, las personas de influencia social, tienen una responsabilidad sobre la sociedad que están influenciando. ¿Qué tú crees, Lenny? Particularmente yo considero que si se trata de una persona que es político, tiene algún tipo de responsabilidad, claro está. La sociedad necesita analizar moralmente su comportamiento, pero cuando se trata de artistas, yo considero que no. Un artista tiene que tener la opción de testear las barreras de la sociedad, principalmente su moralidad, hasta qué punto puede llegar. Es el trabajo de los artistas. Por eso yo haría una separación puntual de lo que significa ser una figura pública, quizás como un político, como un deportista, pero particularmente cuando se habla de artistas, yo le doy ese tipo de potestad, de que puedan libremente desafiar los aspectos más arraigados de la sociedad. Yo entiendo que todos que influimos en la sociedad pudiéramos tratar de dar nuestra cuota para que nosotros podamos influir de manera positiva. Ahora bien, en un artista, en el caso quizás de Toquicha, ¿qué tanto pudiera limitar a ella a hacer su arte? Porque es que arte, tratar de expresar un sentimiento vivido, una idea que tú tengas y cómo tú la puedes expresar. Vemos por ejemplo el cine. En el cine tú ves que hay películas que influyen mucho, que son muy agresivas, muy violentas. Tenemos las narconovelas, que también pudiera influir en la sociedad. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad puede tener una persona cuando tú le dices, o un artista, cuando tú le explicas o le dices que tiene que transmitir valores positivos? Primero tenemos que definir qué son valores positivos y cómo eso a mí me puede presionar o limitarme para yo poder expresar lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, el artista tiene que también tratar de expresar lo que quiere emitir a través de su arte, pero también entiendo que si pudiera, cuando es muy grande su influencia, pudiera hacer que la sociedad tome acciones, pero no creo tanto que se le tenga que poner tantos candados, porque entonces eso va a limitar la imaginación que tenga ese artista, que pueda hacerlo trascender más allá de sus fronteras. Tenemos que definir el tema de lo moralmente correcto. Y la responsabilidad en cierta parte le corresponde al Estado. El Estado es que rige las normas sociales de convivencia y el arte no tiene límite. Los límites van evolucionando, la moralidad también, porque nada es estático. Y que recaiga, o sea, que la responsabilidad recaiga en una sola persona, yo lo veo como muy simplista eso. Uno va evolucionando, el entorno influye y es como te digo, tú decirle, mira, lo que ella está haciendo correcto o incorrecto va a depender, porque es un estereotipo, ¿tú entiendes? Entonces, el Estado sí debe de jugar un papel de regular, como es el que tiene ese monopolio de regular y clasificar y determinar. Ahí sí yo te digo en ciertos puntos, pero el arte es libre. Ahí eso lo podemos debatir y hay un cierto grado de libertad que se permite. Incluso los padres tenemos una responsabilidad también de decirle lo que... O sea, tú puedes educar a tus hijos según tu credo, según lo que tú piensas, ya sea religioso, lo que sea, y que hasta en eso el Estado te da libertad, ¿tú entiendes? Entonces, eso es muy subjetivo, pero sí el Estado debe de jugar una parte de control ya cuando hay un cierto grado de libertinaje, entiendo. Bueno. A meterle Yo picante. tengo una opinión diferente a ustedes.
como siempre. Porque, bueno, aquí queda Dale, aquí queda dale, picante. dale, métele. Mira, cada artista tiene un personaje, por así decir. Cada artista tiene un personaje. Y ese personaje es lo que para ellos es comercialmente viable. Y si ese personaje comercialmente viable, el modo en cómo ellos recaudan fondos, el modo en cómo ellos consiguen dinero, es, en el caso de Toquilla, utilizando el lenguaje que ella utiliza. Porque si Toquilla se pusiera a cantar canciones como las de Ana Gabriel, no fuera Toquilla, o no la conociera como Toquilla, hay mucha gente que canta canciones como Ana Gabriel y no se pega como se ha pegado ella, porque, no sé, o sea, se necesitan todo tipo de personajes y ella está cumpliendo su rol. Ahora, a nivel, la responsabilidad que le quieren, para tú decir que ella tiene que modular su mensaje, básicamente tú le estás cargando a ella una responsabilidad social que no la tiene. Ahora, también hay otro punto. La música, a nivel cultural, tiene un nivel de influencia en la sociedad muy alto. Y ahí es donde entra entonces el papel del Estado, de que tú tienes que ver ese nivel de influencia que tiene ese artista, cómo entra en contradicción con el trabajo del Estado o con los planes del Estado que tiene para la sociedad. Es decir, digamos, si la sociedad se está esforzando a nivel de un plan educativo en preparar personas, vamos a decir, para que, por poner un ejemplo, para que paguen impuestos, o bueno, para que respeten a la policía. Y luego viene una persona con muchísimo nivel de influencia y diciéndole a la sociedad que tiene que irrespetar a la policía. Eso, ahí es donde entra en un nivel de contradicción y ahí se le puede cargar un cierto nivel de responsabilidad que debe de ser controlada. Pero ¿a quién la responsabilidad? Al artista que lo haga. En el caso de Toquilla, si vamos a Pero ver. ¿qué tiene que ver el artista que tus hijos escuchen? Vamos, Porque tú eres pero- padre. Pero el artista tiene cierta influencia. o sea, Tiene un el nivel de artista- influencia muy fuerte. Además, Ajá. aunque tú dices que el arte es libre, es verdad, eso se puede dictaminar así. Pero el arte se supone, en este caso, que debe llevar un mensaje. Sí. Y el mensaje debe estar centrado en lo estético. Techi Fatule es una buena referencia. La música de ella es buena referencia. Bueno, a mí me encanta. Mira, mí me tiene encanta. ahora mismo en Spotify tiene 51.700 oyentes mensual. Ok, Toquicha tiene 10 millones. perfecto. Entonces, Toquilla tiene un nivel de influencia mucho más alto Ajá. que el de Techi Fatule. Ok. Ahora, si Toquilla utiliza esas 10 millones de reproducciones Ujú. para llevar un mensaje Negativo. negativo que contradiga los planes que... ¿Y quién determina que es tiene- negativo? Dame un segundito, pero yo te voy a decir algo. En la escuela, ¿qué te enseñan a ti? ¿A respetar o a irrespetar a la policía? Bueno, antes me daban moral y cívica. Ya Exacto, no me en están moral dando y la cívica. No, está bien, pero lo que la escuela considera moralmente aceptable es que tú respetes o irrespetes a la policía. No, que respete. Es un ¿Y qué? estado de derecho. Exacto. Ahora, y las canciones que ellos cantan, ¿qué te dicen? ¿Que hay que respetar o irrespetar a la policía? Y respetarla. Entonces, Yo particularmente no me atrevería bajo ninguna circunstancia a darle ese tipo de potestad al Estado, que no le corresponde. Nuevamente, la población dominicana debe tener la opción de hacer los cuestionamientos morales que entienda. El libre de verdad albedrío. La población dominicana. Yo puedo decirte, bueno, yo te puedo castigar a ti moralmente porque tú hiciste tal cosa que a mí no me agradó. Una Pero- pregunta, Lenin, y escúchame. Adelante. Pero es que ¿Qué lo potestad más- ¿Qué potestad tiene la sociedad dominicana para juzgar lo que es bueno y malo? Cuando nuestra sociedad no se caracteriza justamente por seguir buenos valores. Si tú mides los resultados sociales de la República Dominicana, la mayoría son negativos en términos de desigualdad, en Ok. términos de, vamos a decir, cumplimiento de las reglas. Mm. Tú tienes una sociedad que constantemente está violentando las normas. Entonces, ¿cómo tú le vas a decir que esa sociedad es la que tiene la potestad de definir moralmente lo correcto y lo incorrecto? Ya hay leyes que están establecidas. Ujú. Hay códigos éticos y morales que construyeron las sociedades occidentales en las que vivimos. Ok, Es cierto que debemos ser flexibles, claro. pero esos valores fundamentales que construyeron la sociedad, la familia, los valores de la comunidad,
Tú no puedes decir, no, eso lo vamos a desviar completamente. Ahora, una sociedad que nunca cumple normas, como lo es la dominicana, es la que va a dictaminar y va a juzgar lo correctamente o lo incorrectamente. O sea, Pero yo creo ahí- que no tiene la A potestad. mí me parece una buena observación, pero lo primero es que no puede existir una sociedad que no tenga un compás moral, porque la moralidad, o cuando se habla de moral, ese es el ejercicio que nosotros hacemos para distinguir el bien del mal. Toda sociedad tiene esto. Incluso hasta los mareros, hasta un cartel tiene este tipo de ejercicio. Eso es algo normal. Lo que yo me refiero es que nosotros sabemos que tenemos leyes, ¿verdad? Hay que cumplirlas. Pero a los artistas tú no puedes cargarlo ahí, porque tú le estás dando al Estado una potestad de controlar El algo tema, que no la libre debería. expresión. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer para eso? Bueno, crear las condiciones materiales. Nosotros hace unos años tuvimos una visita de un familiar en la casa y la muchacha tiene una hija y esa hija estaba tomando clases de actuación porque está viviendo en New York. ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué? Porque está Broadway, algo bastante famoso. Sí, sí. Si tú no creas las condiciones materiales para que los estudiantes, nuestros habitantes dominicanos, tengan acceso quizás a un tipo de música o arte mucho más elevado, no va a salir. Por eso es que tú tienes que estar enfocado siempre en la corrección material. Tú no puedes corregir el resultado y decir, mira, Toquicha funciona porque está, por ejemplo, hablando de droga, está hablando de promiscuidad, etcétera. Que lo que ella etcétera. está hablando es ¿Tú lo que es la entiendes? sociedad. Esto Es un habla reflejo de la algo sociedad que y ya su entorno. existe. Por eso yo no considero que tú puedas hacerlo de atrás hacia adelante. La sociedad sí tiene un compás moral, pero tú tienes que estar todo el tiempo enfocado en cambiar las condiciones socioeconómicas y materiales para que así tú puedas obtener los resultados que tú buscas. Pero Como ahí yo lo ese percibo. era uno de los puntos que yo iba a mencionar. Ujú. Realmente el Estado, si controla eso que influye Toquicha a través de su música, tú estás limitando la libertad de expresión en Exacto, esa punto. parte. Otro punto es que no necesariamente lo que tú expreses a través de una canción es lo que tú eres, porque yo tuve la oportunidad de conocer a Toquicha. Toquicha fue En persona, la fue pareja de un hermano mío antes Sí. de ella ser artista. Ey, Y ella, sí, y ella, ¿Cómo? Una santa ella era. tiene Ella buena era una santa. educación. No era Toquicha en ese momento, no era la artista Toquicha. Exacto. Porque ese es su nombre de pila, pero lo usó porque suena bastante bien, llamativo. Hay que Y, traer a tu y la hermano. cultura y la educación de ella es una educación ligeramente sobresaliente. Vamos a poner. Entonces, en ese caso, lo que yo digo, que es un punto que dice Eugenio, lo que ella expresa a través de su música no necesariamente tiene que ser lo que ella ha vivido. Ahora, ella sí puede utilizar la sociedad para enviar un mensaje a los tomadores de decisiones para decir, mira, esto es lo que está pasando en la escuela, esto es lo que está pasando Pero lo que en los hace con su conventos, música. esto es lo que está pasando en la iglesia, esto es lo que está pasando en la sociedad. Y eso la ha llevado a ella, como artista, a traspasar barreras, que Frontera. grabado con Madonna, que no lo ha hecho artista de aquí, está grabando un comercial con la revista Vogue, a través de la música que ella está expresando, porque en otros países con una mayor educación que nosotros, allá lo que ven que ella está generando arte. Ahora, Exacto. sí tiene una responsabilidad moral a través de su música. ¿Por qué razón? Si a ella le escuchan 10 millones de personas Sí. y ella dice, bueno, vamos a matar policía o a agredir a policía, ¿qué tantas personas lo van a encueraron la llevar? escuela. ¿Qué tantas personas van a llevar el mensaje de ella para ella ser influente? Ella es influente a través de su música, pero socialmente, políticamente es influenza. Ella tiene ese alcance de influencia. Yo creo que no lo tiene. Tiene influencia yo social. lo veo Una válido. influencia social. Sí, yo lo veo válido. Pero Yo no creo que- para cambiar quizás decisiones políticas, que es lo que transforma la sociedad. Sí, pero sí hay decisiones políticas, pero no politiqueras, pero sí políticas. ¿Por qué? Porque tú puedes, vamos a decir que tú a través del Ministerio de la Mujer o de cualquiera de esas cosas que no deberían de existir, pero vamos a decir que a través del Ministerio de la Mujer, tú destines unos recursos, unos fondos a un plan a un plan de transformar, vamos a decir, de un plan educativo de hacer a la mujer más productiva a nivel de La banquera, que es el tema enfocarla- que tú sí, manejas. bueno, mi plan de la banquera, Ajá. de redirigirla a carreras STEM. ¿Me Sí. entiendes? STEM, carreras técnicas. Difícil, te metiste muy- Financiar muchos cursos técnicos para las banqueras, como digo yo. Ahora, que después de que yo tenga
800 millones, 1000 millones, 1200 millones invertidos en ese tipo de plan, que fácilmente puede venir una persona con el nivel de influencia que tiene Toquicha y así me desbarate el plan diciéndole a ellas, aquí lo que tenemos que ser cuero, aquí lo que tenemos que ser cuero, no técnico. Y así te desbarata un plan que tú invertiste muchísimo dinero. Entonces, eso no, cohibirla no es un tema de cohibirla para limitar la libertad de expresión, sino que cada quien tiene que ser responsable de lo que diga. Yo no puedo evitar que tú digas que aquí hay que no tenemos que ser ingenieras, sino que lo que tenemos que ser cuero. Yo no lo puedo evitar, pero luego tú tienes que asumir la responsabilidad del daño social que causó lo que tú dijiste. Estoy de acuerdo. No, pero ¿quién ¿Tú qué dices, Lenin? Porque es un disparate. ¿Tú qué dices, Lenin? ¿Tú qué dices el tema de que ella está simplemente mostrando lo que la sociedad dominicana está viviendo? Entonces, ¿tú entiendes que Romeo, cuando tiene una canción diciendo cómo él va a matar a su suegra, porque jode mucho, porque Sara, tú entiendes que eso es un reflejo de la sociedad? ¿Tú entiendes que es un reflejo de la sociedad dominicana y que él no está influyendo de mala manera? Bueno, si tú tienes una... No, lo que pasa es que... tú lo vas a entender. Ese es el resultado de lo que está generando. El punto de la doble moral. Según claro, el artista que sea, se le Según puede el decir mensaje. que tiene responsabilidad social o no, o influenciar en la sociedad dominicana. Porque si eso lo dice Toquicha, por ejemplo, a través de una canción, ¿qué pensaría? O si lo dice a los Fokker, a través de su medio de comunicaciones, ¿qué tanta influencia va a tener en los medios en los medios de comunicación de manera negativa? Pero a través de una canción, pero creo que Acroarte la suspendió. La censuró. La sancionó. Yo- Entonces, yo creo que el Estado sí tiene que hacer un ejercicio, no tanto de limitar al artista en sí, sino de que esa influencia no toque a la sociedad a través de educación, porque todo lo que ha cantado Toquicha, entiendo yo también, desde un punto de vista, es lo que viven muchos sectores populares. Ahora, ¿quién ha creado esos sectores populares? ¿Quién ha llevado que artistas como Toquicha hayan surgido de la nada? O de la pobreza o de barrios populares. Claro, Eso también pero lo tenemos que poner. es que La nosotros- responsabilidad del Estado es crear entes que cuando lleguen personas con esa capacidad de influencia que tenga Toquicha, simplemente escuche su música como arte y no que la vea como el modelo a seguir de la sociedad para salir de la pobreza. Es que estamos mezclando dos cosas. Ahí está el punto de educación. Ahí estamos hablando de los hogares disfuncionales que hay acá. O sea, a los foques para mí no hay influencia. A mí lo que haga los foques o lo que haga cualquier persona no me va a influenciar a mí en absolutamente nada, porque ya yo tengo un perfil definido. Pero ¿Tú entiendes? Pero déjame culminar para que me entiendas. Bueno, estamos mezclando algo. Ya yo soy una Sí. persona que 40 y pico de años, ya estoy formado, he vivido muchísima experiencia, y lo que haga Toquicha, que yo no consumo la música de ella, pero defiendo el derecho de que ella se exprese, porque el arte es expresión. Ella está en su música expresando las realidades que hay en las escuelas, está expresando la realidad de la calle, de la droga, que busca tanto, le mete un tabaco y que se inspire, y que todo eso ya lo está haciendo, que la niña cogen, y todo lo que ella está diciendo es la realidad, y está usando el arte como medio, ¿tú entiendes? Entonces, a mí, yo no la consumo, pero sí defiendo que ella se exprese, y está llegando, mis hijos no escuchan a Toquicha. Ahora, yo Que como tú sepas, padre... que tú sepas. pero los barrios populares No, lo escuchan. bueno, lo que yo controlo de ellos, porque, viste, ahí tú dijiste Sí, pero mira, tu que hijo yo pasa- sepa. ¿Por qué? Porque tú como padre eres que tienes la responsabilidad cuando son menores y están bajo tu tutela. Claro, pero no es el si Estado. tú pasas, por ejemplo, si tú pasas Exactamente. por la 27 con Ajá. los hijos tuyos y tú lo llevas al colegio, Ajá. lo llevas a la plaza, y por el lado pasa un sonata Durísimo, con un musicón, con con Toquicha Ross y diciendo todo ponte en eso. 4, ponte en aquello, ponte en esto. Al final, por más que tú controles... Mi responsabilidad es yo explicarle a ellos, mira, mi hijo, esto, Exactamente, otro. la responsabilidad Esa es tuya. mi responsabilidad como Es tu padre. Pero la tuya, pero piensa que haces. la mayoría de Estoy hogares... corrigiéndolo a él que dice que el Estado debe. El Estado no debe. No, es que el Estado no No, tiene lo que yo hacer digo nada que ahí, el ¿no? Estado, yo lo que digo que el Esa- Estado tiene que a su población darle una buena educación inicial hasta grado universitario para que cuando lleguen personas de la categoría de Toquicha influenciar, solamente escuchen su música y no se dejen influenciar de lo que ya dicen, vamos a ir a consumir sustancias, vamos a hacer cuero, vamos a agredir a policías, sino que vean eso como una expresión
de un artista, no que ella diga eso y que ellos vayan a hacer eso. Lo que yo estoy diciendo, que en República Dominicana sí existen varios populosos que consumen a Toquicha y muy posiblemente sí tengan un grado de influencia para hacer lo que ella pueda expresar. Eso es lo que estoy diciendo yo. Sí, Yo no ya estoy existen. diciendo que lo coercionen. Sí, ya existen los barrios populares, ya existe una juventud, vamos a decir, o una niñez que está sin protección. Porque Que están expuestos. Richard está presente y su mujer está presente. Ahora, la mayoría de hogares dominicanos, como dijo Richard, son monoparentales. O Una sea, gran parte. una gran parte. Son de un solo padre, generalmente madres solteras. Dentro de esos hogares monoparentales, la mayoría son madres solteras. Entonces, madres solteras que se tienen que ir a trabajar y que dejan a sus hijos criándose en la calle o con un abuelo o con un Con tío. la abuela. Un tío. Por más responsable que tú seas como padre, hay 8 o 9 horas al día que no eres tú que estás educando a ese niño. La calle lo está En la educando. calle. Entonces, y escúchame, volviendo a lo que dijo Lenin, ¿cómo yo le digo al Estado? Ok, el Estado puede trabajar a partir de hoy. Y es cierto, ya se crearon las condiciones inmateriales, se podrían decir, porque no son condiciones, donde se formó esa juventud. Ya eso no se puede retroceder. Ahora, yo como Estado no puedo decir, ya porque lo que yo creo es así, ya yo no puedo hacer nada. No, los resultados están, tú tienes que trabajarlo igualmente. Aunque tú comiences a trabajar lo nuevo, tienes que cuidar los resultados que tú tienes, porque si no vamos a dejar que se explote la sociedad. Es que, ¿cómo tú, como Estado, vas a monitorear eso No hay exactamente? forma. Porque es que las condiciones ya existen. Si tú tienes una sociedad donde la mayoría de padres, ¿qué te digo? La mayoría de infantes están en hogares monoparentales, ya ese tipo de vulnerabilidad existe. Y si ellos buscan cualquier tipo de música que represente cómo ellos se sienten y no lo encuentran aquí, lo van a hacer en otro lado, porque nuevamente esas condiciones están ahí. Por eso, tú tienes que estar enfocado en cambiar ese tipo de situación material. Pero porque eso es que te si va a no, no vas a tomar poder. 20, está 30 trancado. años. Tú cambiar el sistema educativo, por Sí, ejemplo. pero es que ver los no, resultados, te va a tomar 30 no, años. es que tú no puedes darle al Estado el poder de que controle la expresión popular de las personas, ¿Por qué porque no? es que no vas a solucionar el problema. ¿Por El qué tú problema no va a lo seguir puedes? vigente. Yo digo algo con relación a lo que tú dices y con relación a lo que tú dices. Tú dices, Geraldi, que cambiar el sistema educativo te va a tomar 20, 30 años. Ver los resultados. Yo digo mucho más. No, 20 años, 30. Son No, generacionales. mucho más. Los ¿Sabe cambios por qué? son generacionales. Una Lo que generación. pasa es que son 10 años. si me llevo de lo que dice Lenin, va a durar mucho más, porque es que tú tienes un plan que estás intentando ejecutar y al mismo tiempo tienes elementos que te están dañando ese plan y que tú no lo quieres controlar, porque es que Es que a ti- el tema es del que- plan, de los dame planes un segundito, educativos, es que no todo son plan- medibles. No, pero dame un Ni a segundito. corto ni a Dame- mediano. no, vamos a No la se galleta. mide. No, Dame es un otro tema, la segundito. educación. Pero dame un segundito, Para- dame un para- segundito. Deja que él termine. Lo que pasa, lo que yo estoy intentando decirte es que el Estado está intentando hacer algo. Te lo voy a llevar a otro ejemplo. Por supuesto. Es como que tú estés intentando entalviar una calle y al mismo tiempo tú tengas personas que te le estén haciendo hoyo. Entonces nunca vas a poder entalviar la calle y el Estado está invirtiendo un dinero en tratar de arreglar la calle. No, es que Entonces, el Estado, en ese ejemplo que tú das, el Estado está tratando de controlar un comportamiento que ya existe. Entonces, cuando tú tratas de controlar ese tipo de comportamiento que ya existe, tú lo único que haces es que dotas a los líderes de poderes extra y va a seguir la situación. Pero es Yo lo que- necesario, es que tú Lenin. estás ¿Cuál es el tocando problema en de ese es eso? necesario. Es Dime que- qué es que sociedad no- hoy no- en día, qué sociedad de las que estuvieron dentro del bajo mundo pudieron desarrollarse si no fue con un control extra de parte del Estado. No. Ese tipo de control extra que tú lo necesitas por todas las situaciones que se salen, ¿qué te digo? De las manos, está siempre acompañado de planes socioeconómicos reales. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, el New Deal, el plan Marshall, siempre está acompañado de eso. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos este tipo de fijación y tomamos siempre los elementos con los que nosotros nos sentimos identificados. Si hay un aspecto autoritario, que a mí me gusta de eso, yo voy a decir, no, espérate, lo que funcionó aquí fue el aspecto autoritario. E ignoran todos los otros aspectos
que tienen que ver con soluciones específicas y puntuales del problema. Tú sabes dónde caemos en lo autoritario, ¿verdad? A una dictadura. Espera. Vamos, espera. Yo no lo creo porque es que el problema va a seguir ahí. Según lo que él dice. Con relación a la pregunta que hace Geraldi. Yo sí entiendo que el Estado, ya el tema está creado, el problema está creado, ¿verdad? No importa quién lo creó, X o Y, el problema está creado. Bien. El Estado yo creo que no debería limitar la expresión de los artistas. Porque eso pudiera dar a que si tú dices algo, un comentario negativo contra una persona X, también te sanciones porque eso es moralmente incorrecto. Pudiera darse el caso. Yo lo que creo que el Estado, ¿Qué va a porque pasar, yo? esperar 25 años es mucho tiempo para unas personas que están necesitados de todo. Yo creo que el Estado debería crear un plan, una estrategia a corto y mediano plazo. Primero, en darle esperanza a la gente de los barrios populares. Llevarle planes de educación y usar a esos mismos artistas como a favor para llevar mensajes positivos a esos jóvenes. Le pudiera inclusive llevar al artista, cantarle, pero en ese mismo momento, en el escenario, expresarle, yo hago esto, yo salí de la pobreza, pero también yo quiero que ustedes hagan eso, y esa influencia que tenga ella, entonces pudieran transmitirse en valores positivos para esas personas que tengan la posibilidad de crecer. Bueno, mientras yo tenga uso de razón, siempre ha sido lo mismo, Lenin. Lo tenemos que hacer, porque ¿y cómo tú lo vas a generar? Está bien, puede ser que, pero si uno te sale bueno, si de una persona, si tú tienes una población de 1000 que están jodidos y de ese 1000 sale uno y de ese uno salen nuevas generaciones que ya no van hasta eso, tú creaste algo. No, porque de ese uno, de esos 1000 que tú estás diciendo, va a salir uno y van a salir 999 malos. Yo te entiendo. 999, porque también el mismo entorno, que tú tengas como ejemplo, el entorno es... No te enfoques en ese uno. Entonces tienes que enfocarte en los 999. Pero entonces tú tienes que hacer como Estado, crear las condiciones necesarias para que esa persona en corto y mediano plazo puedan salir de las necesidades que tienen y que no vean a Toquicha, en este caso, como ejemplo a seguir y dejas influenciar por las canciones que ella no es un ejemplo. Bueno, mucha gente lo ve así para salir del barrio y salir de la pobreza. Por ejemplo, ¿en qué tú lo estás viendo? Pero es que la influencia de ellos es que tiene una influencia real, hermano. La influencia de ellos es mucho mayor que el esfuerzo que está haciendo el gobierno en intentar formar personas, por ejemplo, para que paguen impuestos. Y aquí el Estado está invirtiendo 1 billón de pesos en un plan educativo para intentar hacerte una persona totalmente funcional a los 18 años. Que fácilmente, es más, te lo voy a poner en una campaña publicitaria de Banreserva. ¿A quién van a usar? ¿A Techi Fatule o a Toquicha? Dame un segundito, a Techi Fatule. ¿Y quién tiene más influencia? Es lo que yo acabo de plantear. No, depende del mercado. Bueno, estamos entrando al tema, tú sabes. No, depende del mercado. Depende del mercado. No es elitismo, no es elitismo. Es elitismo. Quizás no más influencia. ¿Quién es más viral? ¿O quién tiene más? Hay que separar. Pero al Banco de Reserva no le interesa Toquicha. Es que quien consume Toquicha probablemente un público que no está bancarizado, ni se va a bancarizar. Exactamente. No, Toquicha tiene personas de la alta sociedad que la consumen. Pero Reserva no la va a usar. Es muy mínima. No, yo no creo que esa persona es por querer la encajar. pueden escuchar, pero no se dejan influenciar por la música de ella. Mira, para hacer una aclaración. Por ejemplo, el álbum que ella sacó, el último, yo lo estaba escuchando también en preparación para esto. Que el dueño de Amor y Droga. No, una opinión. El presidente, ¿cómo se llama? Él vino documentado porque... ¿Tú me entiendes? Porque tú tienes que, obviamente, documentarte. Entonces, yo siempre había escuchado algunas canciones sueltas de ella por ahí. Y he también socializado con personas que sí pudieran ser considerados como clase media alta, que escuchan a Toquicha. Entonces, ese tipo de música llama a un sector de la población que ya está conectado con la música, por ejemplo, la electrónica, tú me entiendes, con algún tipo de género alternativo, y escuchan a Toquicha. Y nuevamente, Toquicha es una persona que sí tiene un nivel de preparación, es una persona que maneja el inglés muy bien, es una persona también que ha leído libros, y sobre todo tiene la posibilidad de participar en una entrevista como En The Table. Ha grabado con KCO, ha grabado con Madonna, cosas que ya nosotros sabemos. ¿Tú me entiendes? Tiene un desenvolvimiento, y su historia, cuando las personas empiezan a escucharla, por ejemplo, que ella se está expresando, lo que sea,
y tú vas a la caja de comentarios, tú vas a notar un gran nivel de empatía, porque empieza a conectar con muchos de los elementos tradicionales que ha pasado mucha gente aquí. Por ejemplo, un padre encarcelado, una madre que está viviendo en el extranjero, es una condición grandes valores. empática. Exacto. ¿Tú me entiendes? Identifican a los Porque lo que yo digo es que yo reconozco un tipo de política que es la política no es política, la política jaragana, una política que no trata de desmantelar los problemas estructurales, sino por arribita. ¿Qué tú vas a hacer tú como Estado diciendo yo prohíbo esto? Le estás dando mucho mayor alcance a un Estado que de por sí ha sido irresponsable. Por eso es que yo no me encuentro lógico ese tipo de acercamiento, y a mí nadie me puede decir que las políticas que estén enfocadas a la construcción de infraestructura, a mejorar la educación, que yo lo he visto con mis ojos, no funcionan. Entonces, yo te voy a dar a ti como Estado que tú me prohíbas cierto tipo de expresión cuando tú no has solucionado ninguno de los problemas Yo no estructurales. estoy de acuerdo con la Es que prohibición. yo particularmente, yo no estoy hablando de prohibir. Yo lo que estoy diciendo es que debe de existir una responsabilidad detrás del mensaje que tú emites. No, O sea, tú primero, a ti nadie te puede decir, no digas tal cosa. No censura Ahora, previa. luego, exacto, no puede existir censura previa, pero luego de que tú digas tal cosa, ese tal cosa tuvo un efecto en la sociedad que fue contraproducente a un trabajo X que se lleva haciendo, un dinero que se lleva invirtiendo a través de planes educativos, planes de lo que sea. Es como que estamos luchando contra los embarazos infantiles, hemos creado un programa educativo y todo eso, y luego viene Rochi y hace una canción que dice, a mí no me jodan, a mí lo que me gusta son las menores, y eso, ya lo tengo, grábalo. Oíste, las menores, Rochi, llámanos, Pero es Rochi. que oíste, también y vienen, eso se hace ya, y estoy de ese acuerdo, tipo de eso se cosas hace. son tan contagiosos, Ajá. y tiene tanta influencia por ser contagioso, porque es que eso se le graba más fácil a mentes vacías, que es lo que más abunda Mente aquí. cacaíto. El problema entonces no es del artista. Sí, pero mira, Sí, Exactamente. pero Tú no me respondiste no. el problema es de Pero todos. el tema es, mira, por ejemplo, no podemos quizás tanto limitar eso, porque vamos a los años 70, 80. ¿Cómo era considerado la bachata? Igual es lo Hace ese mismo. tiempo. eso es distinto. ¿Entiendes? No, No es distinto, no es distinto. Pues porque eso no es va distinto. mal. No, pero mira, Eso eso es lo que quería. Pero música para beber. Tú me entiendes. Eso es lo que Y hoy- llama y lo abuelo, que eso. representa la bachata para Eso es República distinto Dominicana. porque Lo un que género quiero más. decir con esto, lo que quiero decir con esto, es que no podemos limitar a Cargarle los todo. artistas. Ahora, nosotros lo que tenemos que trabajar es en amueblar los cerebros de la sociedad que consumen esa música para que simplemente lo vea como la expresión de un artista y no que modifique mi conducta para yo actuar en función de lo que dice ese artista. Ahí son dos cosas diferentes. Pero te voy a decir algo con relación a la bachata de los 80. Hoy en día, parte de los grandes problemas que vivimos enfrentando, por ejemplo, el mismo tema del feminicidio y todo eso, Ay. viene de esos temas de la bachata Eso de es los mentira. 80. Ay, ¿Cómo que Yo se mentira? difiero ese tipo ¿Cómo de que- No, acercamiento. Yo pero dame un difiero. segundito, déjeme desarrollando. No, Desarrolla. tú me tienes que Una decir. cosa- No, cuál es- busque la bachata, cuál busque la bachata, que era lo que fundamento. decía. que tú desarrolles, No, dame un ¿de segundito. quién? Estamos en lo No, mismo. no, dame un segundito. En los 80. Nos estamos desviando del tema. ¿Qué Vamos a decía, continuar. qué ¿Cuáles decía son una bachata? cuáles son las Voy. fuentes que ¿Qué tú has decía? investigado? Pero voy. ¿Qué decía en la bachata en los 80 de una mujer que estaba con otro hombre? Ajá. De una mujer que estaba con otro hombre, o de una mujer que no atendía bien a su hombre, o lo que sea. Le decían a ese hombre que tenía que matar a esa mujer. Sí, pero eso no Ok. tiene que En ver. ese Más tiempo- fermentaba el en ese machismo. tiempo, Ese machismo con el que ¿cuántos estamos luchando hoy en feminicidios día. habían ¿Y cuánto hay ahora? ¿Perdón? ¿Cuántos qué? feminicidios habían en esa temporada? No se ¿Y cuánto hay ahora? documentaban. ¿Por qué Es no se verdad. documentaban? Porque Pero tú todavía. es que tú no tienes- es que tú no. tienes Dame un data segundito. Recuerda para que. afirmar algo. Es que recuerda que todavía Tan valioso todavía como hoy queda la frase: en pleito de marido y mujer no se meta. El hombre No se mataba a mete. su mujer. Es más, ni siquiera vamos a decir que tal vez no la mataba, vamos a decir que La violentaba. pero darle golpe, eso era algo que se veía como totalmente normal. En pleito de marido y mujer no se meta. Ese tipo de música, la bachata, era rechazada por ese tipo de Sí, mensajes. no, y era dejó de rechazada ser, por muchísimas pero dejó de ser vertientes. rechazada cuando se No, no. limpió, papá. Pero mira, Si tú hablas, pero si no era tú tienes, por eso. tú tienes que tener Había datos mucha vertiente. estadísticos de la influencia de la bachata en el comportamiento de los hombres agresores a su mujer. Si no, es simplemente una idea. Es Pero, otro tema. Ey, porque va, no ahí estamos hay un desviando. tema. No, Hay un no tema estamos que hay que desviando decir. porque Sí, sigue no siendo estamos música, sigue siendo música, Música de influencia. sigue siendo música
influyendo en la cultura. Sigue Sí, siendo un música momento. influyendo en la Pero es cultura. que la música Ahí siempre ha no tenemos- existido. Bueno, tú tienes alguna pregunta. Sí, que ahí hay hacer. un tema, más que una pregunta, es para mí una corrección. Ahí hay un tema importante con el tema estadístico, que tú dices que antes no habían tantos feminicidios. Es verdad. Pero si tú analizas, la mayoría de feminicidios ocurren cuando termina la relación. Habla palabra, me cambia el nombre de feminicidio. Feminicidio, Quita ese matanza a la nombre. pareja, como sea. Crimen pasional. Como tú quieras que te lo Sí. diga, ocurren generalmente cuando se separa la relación. Y se podría decir que antes la tasa de personas que se terminaban la relación, a pesar de ser una relación violenta, era menor. Entonces tú puedes intuir que el hombre no mataba a la mujer, no porque no era machista y no la violentaba, sino porque la mujer no se iba. Tú tienes un punto. Ahora pero- se va y el mismo hombre machista Sí. dice, no, tú no te puedes ir porque tú pero, eres mía. pero está bien, entonces ese es mi punto. Antes, con la bachata que le decía a los hombres, si tu mujer se va, mátala o dale golpe. Pero que no era la bachata. No había ese Estaba el grado. merengue. No se separaban ni todo. Pero del 2005 para acá, tuve la estadística que es bastante grande. Y ya en ese 2005, ya el tipo de bachata que se consumía era diferente. Y ahí fue que aumentó. A partir del 2004-2005 fue que aumentó la tasa de feminicidio registrado Pero en el tú país. tienes al mismo tiempo. Porque se ¿se comenzó a entiende? medir. Pero Se está bien, comenzó a pero medir. está bien. Tema de la evolución de los medios, están llegando más rápido. Y en Se eso comenzó a mismo- visualizar. Se comenzó a visualizar. Si en un año mueren a manos de agresores más de 100 mujeres, por más que no se documente, eso hace ruido. Y tú puedes verdad. buscar. Lo que pasa y tú es que hay puedes un buscar punto. noticias y tú no vas a ver eso hace A la 20 vez, años. Jorge, a la vez se podría decir, no es que yo crea eso, pero se podría decir que el nivel de música de liberación femenina ha aumentado más y eso podría influenciar en que las mujeres abandonen más la relación y por ende la terminen matando. Porque, ¿qué pasa? Quizás antes en el merengue y la bachata, la participación femenina de la mujer en la música era muy pequeña. Hoy en día tú tienes una proliferación de artistas femeninas que suelen tener mensajes de liberación femenina, Positivismo. de feminismo, de un positivismo, de suelta a tu hombre, libérate. Entonces, las mujeres se podría decir que ese mensaje lo está influenciando también. Exacto. Yo difiero de Estar ese tipo. soltero está de moda. Mira, Yo no cuando digo se habla de que ese está de tipo moda. de, Yo no- de- ya para de- concluir, de puntos. escúchame. Adelante. Yo no digo que no, pero para decir que sí, nosotros tenemos que hacer un estudio para ver si realmente eso que tú dices Hay está estudio. influyendo o no. Porque entonces simplemente nos estamos basando en lo que nosotros pensamos, en nuestra cultura. Es una realidad que el hombre dominicano es machista de por sí y mi mujer es mía, pero no quiere decir que ellos hagan eso porque fueron influenciados por una música X. Ahí hay más causa. Tú eres machista, Jorge. No, yo no soy Sí, machista. Que no, que- Continúa, Lenny, lo que te iba a Yo estoy aportar. a favor de la Concluye, mujer. Y tú dejas que ella pague la cuenta. No sé. Yo sí, yo sí. Yo sí. ¿Qué situación? Pero no se lo yo- pido que pague. Yo particularmente no creo en eso de la influencia, sí. Yo considero que existen condiciones que anteceden ese tipo de conducta. Por ejemplo, tú escuchaste a determinado artista el día de hoy y eso generó un cambio en ti que te impulsa a cambiar el comportamiento. Yo no creo eso. Yo creo que primero existe como cierto tipo de ambiente o tú mismo como individuo El entorno. estás propenso a cierto tipo de actitud. Correcto. Y una vez tú has sido expuesto al arte en sí, como que revalida o reconfirma algunos principios que tú tienes. Por eso yo no hago la operación inversa de decir, este Achacarlo a un artista solo. cambió el comportamiento de estas personas. suma Yo de no creo. Yo factores. creo que hay una revalidación, sí. Una retroalimentación, sí. Pero tienen que existir condiciones. Digo, deben haber condiciones preexistentes. Una anécdota rápida. A mí me dijo un compañero cristiano que yo tengo, Que era que él pareja tiene una niña de 5 años y entonces como que pusieron un dembow que estaba diciendo mucha mala palabra. Y la niña de él le dijo, mira, eso no se puede hacer aquí. Y es una cuestión que yo lo he visto también con otros niños. pues ya Porque tiene cuando educación. tú tienes cierto nivel de educación y cierto nivel de protección, hay tipos de influencias que no conectan en ti. Pero si tú vives en una situación de altísima vulnerabilidad, Va a estar entonces expuesto. tú estás propenso a cierto tipo de cuestiones. Y cuando tú te conectas con el arte suele Un plus. revalidar ese tipo de criterios que ya existen. Te hago una pregunta. Adelante. Ahora que tú mencionas eso. Ujú, ¿Tú crees que incluso un cerebro bien amueblado ujú.
que tenga un buen nivel de educación no puede ser influenciado políticamente a votar por X o Y candidato gracias a una campaña publicitaria de calidad? Es que yo considero que cuando se habla de la maquinaria política y propagandística, es algo como mucho más medido. Por ejemplo, si tú por un momento estudias la propaganda nazi, fue cada aspecto de la sociedad civil que llegó. Entonces, cada aspecto. Imagínate Entonces, si cada aspecto de la sociedad civil llega a la música. Que no puede, sexualiza, la porque música que incluye al consumo. cuando se habla de Del música es Estado. un aspecto que es el artístico. Por eso es que desde el principio de la conversación yo había dicho que cuando se habla de política en general, un ciudadano político tiene un nivel de responsabilidad moral mucho más elevado. El artista no, porque el artista va a reconectar con una parte emocional tuya y es Sí. un aspecto de la sociedad. Pero para tú hacer, por ejemplo, que una propaganda política funcione, que sea propaganda y no simplemente una persona expandiendo sus ideas, tú tienes que conectar con cada uno de los aspectos de la vida civil de ese individuo para que sea una propaganda, para que no haya elementos donde tú no te muevas, donde tú no caigas ahí, porque tú estás metido literalmente en una burbuja. Pero cuando se habla del arte, es un aspecto muy puntual de tu vida. Dígase cine o dígase, por ejemplo, la música que tú escuchas. Por eso es que yo digo que tienen que haber elementos preexistentes Antes. para que ese tipo de situación funcione, porque si no, no se da. Ok, muy Entonces bien. vamos a lo que yo te pregunté ahorita. Ok. Una campaña de bancarización del reserva. ¿Por qué reserva? Porque ahí entramos al elitismo, entramos a lo que la sociedad clasifica. ¿Por qué van reserva? Que va para barrios populares, no contrata a Toquicha Y usaste chifatú. y usa Techi Fatules, que lo que tiene son 52,000 y algo, versus 10 millones. ¿Qué psiqui hay ahí? ¿Por qué se va al clasismo y no se va a lo popular? Si es a lo popular que va la campaña. ¿Qué tú crees, Eugenio? Eso es una pregunta muy interesante. Deja que Lenin Ok. me responda. Es una pregunta muy interesante, pero cuando se habla de instituciones, las instituciones estables tienen muy poca movilidad, lo que significa que tienen que ser rígidas con sus decisiones. Por eso es que cuando se habla de cosas mucho más populares o que incluso rozan el mundo de la criminalidad, suelen ser muy flexibles. Están muy limitadas. Pero si tú, por ejemplo, como institución bancaria o una institución de renombre, es muy posible que independientemente de que quizás no llegue a todos los sectores, entonces tú te vayas por lo más tradicional. Al menos que esos artistas le hagan una especie de rebranding, ¿tú me entiendes? Como que limpien su imagen y todo para tratar de conectar con ambos públicos. Puede ser posible. Pero tú sabes que hay una sociedad también élite que te consume a Toquicha también, escondido. Sí. Pero te lo consume. No, yo te lo que la consumo. conocen. Pero es que- Abiertamente te lo consumen. Lo que pasa es que el hecho, de que Abiertamente. el hecho de que te consuman a Toquicha, Ujú. porque realmente la música es pegajosa, Sí. no significa que Toquicha sea un modelo de influencia para ellos. Entiéndase. También es muy Ellos no van a ir ellos no van a ir a comprar un producto porque Toquicha se lo diga. Ah, Eso ese no ha va a sido suceder. bastante Lo que sí correcto. Ni van a ir a la sucede. escuela en faldita corta. No, exacto. Ni van a ir a hacerle Aunque la canten al escondida. desacato escolar en el colegio. No lo van a ir a hacer. Ok. ¿Entiendes? Pero a diferencia de aquel que está consumiendo a Toquicha como modo de Como vida. modelo, Entonces como yo, modelo. cerrando o sea, yo como mi conclusión con relación al tema. Sí. Mira, yo he estado preso. Ustedes saben Sí, eso. sí, sí. Y estando allá, Y tiene camisa, que conste, usa camisa. y uso camisa. Los verdaderos tigres. Los verdaderos tigres. No, pero yo digo eso, es porque estando ahí, eso para mí fue un centro. Ese tiempo que yo estuve ahí, para mí fue un centro, yo analicé muchas cosas. Y hay personas que están ahí, que el modelo de vida que ellos reproducen es totalmente influenciado por el Roche. tipo de artista que consumen, el tipo de artista que consumen, que para ellos es su aspiracional. Ajá. Claro. Y tú lo ves, lo que cantan, lo que hablan, lo que viven todo el día. Y tú sabes ahí, el que sale, quién va a regresar y quién no. Ya. Y todo eso, mientras esas personas estén ahí, están siendo una carga para la sociedad. Ok. Entonces, de un modo u otro, el que esas personas
o mejor dicho, el mensaje que ellos están consumiendo no los está ayudando o no les está permitiendo a reincorporarse a la sociedad de un modo que no tengan que volver a caer otra vez en ese mismo sistema. Eso es verdad. Ujú. Bueno, para ir cerrando ya, este tema es muy amplio realmente. Sí. Yo creo que el tema de la libertad de expresión se va a tener que tratar en otro capítulo. Sí. Porque yo personalmente creo que la libertad de expresión tiene límites. Y se está viendo ahora con los casos de difamación, por ejemplo. Sí. Se supone Claro. que tu libertad, tus derechos en general llegan hasta el derecho del otro. Tú no puedes difamar a otra persona porque está afectando el derecho a la dignidad y el honor de otra persona. Entonces, vendría siendo el mismo tema un poco de que tu libertad de expresión debería llegar hasta el derecho superior del niño de su correcto desarrollo y de su correcto desenvolvimiento y educación. Pero para ir concluyendo, porque ya es un tema muy complejo, ¿qué ustedes creen entonces de que nosotros como país, en este país, el tema de Toquicha sea un debate? ¿Ustedes creen que es un síntoma de que estamos analizando mejor los fenómenos sociales o que simplemente estamos repitiendo el mismo modelo una y otra vez? ¿Qué tú crees, Eugenio? Recuerda que nosotros en este círculo no es que somos la norma, pero de que nos preocupa, o sea, estamos mostrando una preocupación por eso. Estamos mostrando más que todo una preocupación por los resultados que está teniendo, por los resultados a nivel de influencia que está teniendo ese tipo de personajes, no solamente Toquicha, Sí, exacto. porque para mí ni siquiera es el personaje más influyente. Para mí... A los foques ahí que es un episodio exclusivo exacto, sí, de Santiago Matías. Para mí Alofoque es mucho más influyente, pero no del todo negativo como lo estaba manejando con Toquicha. Yo también entiendo que llega de manera positiva, o que mejor dicho, que expone. Él tiene luces. Él tiene luces y sombras. Tiene luces. Lo que pasa es que por el Él tema mismo- él mismo por el lo tema daña. de manejo de redes, él sabe que a la sombra se le monetiza más, porque Claro. la controversia Vende genera más. más engagement. Pero el punto es que también lo negativo influye mucho más o se queda más en la mente del público que él lo consume que lo positivo. ¿Qué tú crees, Richard? La responsabilidad es de los padres, no del Estado. Por eso soy pro aborto. Si usted no está en capacidad, ¿Qué es otro problema, tema. man? Si usted no está en capacidad de dedicarle su hora a sus hijos, No tiene que decir educarlo, todo tu defecto en el mismo episodio. no es un defecto. La responsabilidad no es del Estado que te va a criar. El Estado puede invertir cientos de miles de millones, como siempre ha estado invirtiendo. Y la educación, la primera educación es la del hogar. Usted no puede traer muchachos al que la abuela, el tío lo eduque, porque usted sabe que usted es el reflejo de su entorno. Según tu entorno, es lo que usted va a hacer en el futuro. Y la responsabilidad es de los padres. Siga. Leiva, ¿qué tú crees? Bueno, muy interesante lo que hemos planteado aquí sobre el caso de Toquicha. Creo que necesitaríamos más tiempo para seguir profundizando. Yo creo que Toquicha es la realidad de una parte de la sociedad que está asfixiada y que de alguna forma u otra está gritando a través de las canciones de ella. Yo creo que Toquicha lo que hace es una crítica al sistema, una crítica de auxilio, y creo que ella lo que está pidiendo es que se preste atención a los barrios populares o a los sectores populares que no tienen nadie que lo llore. Hijo de Machepa. Wow, Yo creo que es una realidad. Yo creo que a través del Estado, aunque no sea padre, yo creo que el Estado es el padre cuidador de lo que son sus hijos, que es la nación dominicana. Creo que ellos tienen la potestad de una forma directa influir a través de estos artistas. Como planteé anteriormente, creo que pudieran usar la imagen de Toquicha enviando mensajes positivos, mensajes de esperanza, que no es quizás la artista que se tiene que seguir, sino que usen la resiliencia que ella ha tenido para poder salir de la pobreza, y que como ella, como una marca personal, ha utilizado ese nicho que no lo creó ella, sino que ella estaba ahí para salir de la pobreza y lo ha usado como herramienta de negocio para ella salir adelante. No estoy de acuerdo con lo que es la coerción de la libertad de expresión. Creo que sí pudiera tener algún tipo de límite, pero creo que eso pudiera también coercionar lo que es la libertad de expresión de las personas, y más adelante también una crítica que se le pudiera hacer a un gobierno X. No estoy diciendo que el que venga, pero creo que el Estado no debería coercionar lo que es la libertad de expresión de las personas.
Está defendiendo a su cuñado. ¿Viste? Está defendiendo a la cuñada. Y tirándole la cuava a González para el 28. Para Gonzalo, para el 28. Oye. Toquicha, vuelve Toquicha, dice Leiva. Lenin, ¿qué tú crees? Yo creo que nosotros hablamos de Toquicha porque es una persona bastante conocida y eso permite que de alguna manera temas que ya nosotros quisiéramos debatirlo de forma cotidiana, pudiéramos canalizarlo a través de esa persona, porque es una persona extremadamente conocida. Quizás como el caso de Wander Franco, que hubo mucho debate en torno a eso, porque eso permite el debate. Sí, ¿Tú estoy crees que de Wander acuerdo. Franco escucha a Rochi o a José José? Bueno, A Rochi, yo imagínate, digo que anda puede, durísimo. que generalmente tú vas a escuchar el tipo de persona que esté como mucho más conectado Afín. con tu Alineado a ti. condición socioeconómica. Por eso que digo que es un ejercicio de atrás hacia adelante. No que tú puedes primero utilizar el Estado como medio coercitivo y después esperar un cambio en la población. Yo particularmente no lo percibo así. Creo que el Estado tiene que mantenerse totalmente fuera, tiene que estar 100% enfocado en solucionar problemas estructurales de manera realista y no simplemente utilizar la política a no ser política, un bulto, sino tener un plan real y tratar de subsanar problemas estructurales. Muy duro. Para concluir yo creo que así como se necesita construir soluciones estructurales y soluciones que sean de largo plazo, también el Estado debe ir, como dice Eugenio, controlando quien quiera acceder a la calle que tú estás arreglando. Y para mí no hay que prohibir ni censura previa porque eso vulnera más la libertad de expresión. Claro. Pero yo creo que así como te pueden condenar por difamar, el Estado te puede condenar a una remuneración del daño que tú causaste socialmente. Dígase, el impacto educativo, y debe medirse objetivamente, negativo que tú generaste en cierta cantidad de jóvenes a través de la música, no solo el artista, sino quien la difunde también. Porque el que anda con el musicón también tiene la culpa de eso. Y el que en los barrios la pone en los colmados también tiene la culpa de eso. El daño que tú generaste, yo lo mido de esta manera y es tanto. Ese dinero tú me lo debes redistribuir a mí y yo lo voy a usar para seguir formando a los estudiantes y a los jóvenes con los planes estructurales de largo plazo que se tienen que financiar. Ahora, yo como Estado no puedo decir, como dice Eugenio, voy a invertir miles de millones de pesos en un sistema educativo sólido y tú por tu lado vas a hacer lo que te dé la gana. No, yo soy el Estado, yo tengo que controlar al final de cuentas, aunque eso no te guste, Len, pero, y lo vamos a hablar en otro episodio realmente, la democracia y el exceso de libertinaje y de que las personas puedan opinar lo que quieran, decir lo que quieran siempre, te puede generar daños de planes a largo plazo. Pero nada, yo creo que fue suave esto. Bastante suave. Correcto. No fue la galleta. No hubo galleta. No hubo Yo galleta. con Lenin me quería ir a Estuvo muy los parcial. Lenin y yo tuvimos Exactamente. de acuerdo. Lenin es tan brillante que aunque tú quieras darle golpe, es como que suaviza. Que tú no, Ha estudiado no estás de acuerdo con lo que él dice, pero, Estudiaba mucho a Gonzalo. Pero lo acepto. Pero lo acepto. No tengo cómo rebatirle. No tengo que rebatirla. Señores, a la galleta.